Hola, buenas, bienvenidos al canal de Massive Warfare de Jopo. Y bueno, en el vídeo de hoy voy a hablar un poco de lo que se está comentando últimamente por el Facebook y todas estas cosas sobre el nuevo piloto el Eddy 3. Digo, pero bueno, antes de continuar me gustaría que le dierais a un like al vídeo, os suscribáis para ayudarme a mí a motivarme a hacer más vídeos como este. Hoy no voy a poner ningún vídeo de ninguna partida, aunque tengo una de fondo, que ya lo pondré. Y bueno, como veis aquí tengo pues 3 vehículos más o menos con la misma fuerza y todos con el mismo piloto. Lo he podido coger 3 veces este piloto. ¿Vale? Y bueno, os voy a enseñar un poquito lo que yo tengo. En cuanto a pilotos, pues tengo estos que me salieron en el último, eso dice de la Continental. Tengo los 3.6, tengo este que ni siquiera lo he usado, que es no me acuerdo del Huracán, la mina que la tengo en el pub, este está sin asignar pero es del buscador, este también no lo estoy usando, este es el que tenía antes en el pub, pero al final lo cambié cuando tuve el tercer Eddy, cambié la mina del helicóptero al pub y este lo puse aquí. Y este está sin, bueno, otro piloto de Eddy. Este tampoco lo uso, este lo tengo en el desafiador, este no está asignado pero es del trueno, este el que tenía antes en el Chestai, pero lo sigo teniendo, es un piloto que lo tengo como alternativa al Chestai. Bueno, para más adelante cuando suba al Chestai, a lo mejor por daño de esto, pues puedo cambiarlo, ya veremos. Este de buscador que también se me quedó a mí hace mucho tiempo, la friolera del MI-24, para mí este piloto más el MI-24 quitando vehículos especiales y pilotos especiales, el mejor vehículo, más todoterreno. No es que es el que haga más muertes, pero sí puede ser el que más recoja dinero y el que más oro de los que yo tengo. La Nina normal de la ballena, que la ballena tengo el Eddy, pero de forma temporal hasta que monte un vehículo de grado 3 de agua con las habilidades que me gusten, que ahora estoy montando la manta raíz. Este los tengo sin utilizar, este también lo tengo el desafiador sin utilizar y ya está. Y en cuanto a vehículos, pues tengo pues de grado 2, grado 3, lo máximo que tengo es grado 4. Tengo la ballena de grado 2, el trueno, lo tengo en recarga rápida plus, lo que pasa que también tengo esto para jugar a supervivencia, los tengo ahora sin utilizar, el Panzer también lo tengo, el Evitar lo tengo, que lo he montado una vez y me he pasado directamente al Mantarraya, que lo estoy montando ahora, desafiador, el buscador, el MI, el PAR y ya no tengo más vehículos. Bueno, y vamos a lo que íbamos en el vídeo. ¿Qué ocurre? Que yo llevo unos 3 años jugando. En la alianza que yo estoy, hay los que más tienen, son 5, 6, 7 años en los que son los creadores. Son gente que ahora mismo jugamos cada uno solo. Jugamos solo. En este juego jugamos solo y vamos reiniciando la alianza, e incluso al principio en guerra, pues juegan muy poco. Solo nos juntamos en piñatas, jugando en equipo. O sea, piñata, y es cuando nos vemos. El resto de guerras, y así creo que son la mayoría de ellas. El resto de guerras, solo nos esforzamos cuando ya subes de nivel de alianza, de victorias, cuando subes de nivel de alianza, y se ponen las guerras complicadas, y tiras de VPN. La mayoría de la gente tira. ¿Qué ocurre? El VPN ya era un vídeo con las ventajas y las desventajas. Tiene cosas muy malas y cosas muy buenas. Pero yo creo que tiene más malas que buenas, pero bueno, eso es para otro vídeo. ¿Qué ocurre? Que jugar solo en un juego colectivo, porque es un juego colectivo de masificación, de masas, jugar en VPN solo, hacer muertes solo y todo esto acaba cansándote. Entonces, todas estas personas que llevamos 3, 5, 6 años,
Lo que nos mantiene en este juego, lo que nos mantiene es las partidas en equipo. De vez en cuando nos unimos sin tener demasiada fiebre de juego, sin tener demasiado aquella hambre de jugar, y eso son las que más duran en este juego. Y a largo plazo, que se ponen el VIP, de vez en cuando se compran un piloto, son los mejores clientes de este juego. Y lo único que incentiva ahora un poco este juego es las partidas en piñata en equipo. Pero ¿qué ha ocurrido con los nuevos pilotos estos, el Nina X+, ya empezó el Eddie Cooper, la momia? Prácticamente quien los tenga, si te encuentras en una partida quien los tenga y tú no los tienes, pues la partida la has perdido. ¿Qué ocurre? Que el juego te manda muchas partidas fáciles en contra bots, pero de vez en cuando te manda partidas con enemigos reales y en piñatas. En piñatas los enemigos reales, pues es cuando lo genera pique, genera afición, hambre por este juego. Uy, quiero volver a jugar. En una piñata no han ganado los alemanes, a ver si, y a veces te vuelve a salir en la siguiente piñata y tú lo intentas ganar con las bombas nucleares, con no sé qué, pero te aparece uno con este piloto, que yo lo tengo, lo he puesto y no lo tengo de grado para jugar en piñata. O sea, los tengo, los vehículos especiales en grado 2, grado 3 con fuerza, en grado 3 pero con fuerza de grado 2 para jugar en equipo y en piñata, porque es cuando más me divierto en el juego. A mí jugar, hacer muerte, jugar en VPN me aburre, y a la larga acabas dejando el juego porque te aburre el juego, te cansa siempre lo mismo. Si no hay un incentivo de pique entre contra otra alianza, que ya no solo las guerras ni siquiera luchamos contra quien se lucha, es acumular muertes. Tienen muchas cosas que a la larga desmotivan este juego. La única que le mantiene es la piñata. Si ahora con estos pilotos te encuentras gente que te van a matar, que no lo vas a poder matar ni siquiera con bombas nucleares, ni con nada, ni entre varios, y eso, pues incluso menos se va a jugar a la piñata. Entonces, estas personas que llevan 5 o 6 años jugando, que se ponen el B, se van comprando algo, algún eventito, o lo que sea, pues cada vez yo estoy dándome cuenta que las van dejando, y son los que realmente mantienen el juego. Yo he jugado a muchos juegos que han muerto por la avaricia de los creadores, por la avaricia de querer sacar más cosas, como ahora a corto plazo para ganar dinero. Entonces, y he visto cómo han muerto. Entonces yo luego intento sacar promociones, cuando empiecen a bajar los precios, que me van mal las cosas, que la gente está dejando el juego, y todos los juegos, y he pasado por el Lord King y todo eso. Y voy a poner un ejemplo de una cosa. La mayor videoconsola vendida de la historia es la PlayStation 2, una versión nueva, y tiene como 160 millones de ventas, y la diferencia con la segunda no sé si son ya 50, 60 millones, que es la Play 5 o la Play 4, ¿sabéis? O la del Tetris o todo eso. O sea, es una salvajada. Bueno, y las buscas en Google y te ponen, sí, gracias a su gran ¿cómo se dice? Gran proyección de marketing, su gran estrategia de marketing. Es mentira, yo viví esa época de la Play y se vendían porque salía de la tienda y ya en la misma tienda te decían, te ponemos el chip, se puede piratear, te costaba un videojuego en CD a lo mejor 50 euros o 40 euros, y por el precio de un CD grabable tenían un montón de juegos. Te ibas al videoclub, alquilabas el juego, te lo grababas o lo comprabas, o alguien, si no tenía ordenador, que alguien te lo grababa, y tenías un montón de juegos, y se vendían, y eso la Sony lo sabía, y se vendían a porrillos, porque era, aunque a pesar de ser la consola más cara que la otra de la época, que Nintendo, que la Sega y que todo eso, a pesar de ser más cara, los juegos te salían más baratos, y se vendieron, y ellos mismos lo sabían. No hicieron nada por bloquear, era muy fácil de piratear, había varias maneras de piratear, y esa es la realidad, no lo dice, pero esa es la realidad. Y ahora está el beneficio. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Con qué? Ahora voy a la relación. Para mí, los pilotos deberían todos poder tenerlos todos los que salgan, ya con el VIP y con las pinturas de pago, algunas especiales ya debería ser suficiente.
Pero hay que entender también que el juego necesita ingresos, los creadores necesitan ingresos, pero hay otras maneras de generar ingresos, incluso beneficiando que más gente juegue, no beneficio a corto plazo, sino más a largo plazo, o motivando esa competición entre jugadores, o incluso cooperación entre jugadores de alianza. A lo que voy, los pilotos deberían tenerlos todos, a lo mejor por 800 de euros cualquier piloto de estos nuevos que salen. Y quiero yo tener el piloto en exclusiva, pues lo pago. Lo quiero tener antes, lo pago. Quiero tener 2 pilotos de la Nina X+, pues el segundo lo pago y pago como si hubiese comprado el primero. Y si quiero 3, pago 3 pilotos. Y quien quiera tener 3 pilotos, que los pague. Pero el primero, que lo pueda obtener por oro. Y cositas, y otras cosas, por ejemplo, que se pueda fabricar un vehículo para la alianza, entre la alianza. Si no estás en una alianza no puedes tener ese vehículo, y ese vehículo a lo mejor lo pilotan entre 2, para cosas de cooperación en jugadores reales, y que ese vehículo compita contra otra, en otro tipo de combate, contra otra alianza, en un combate, y se ganen puntos, se ganen cualquier cosa para mejorar ese vehículo de la alianza, para fomentar que no solo sea las piñatas en equipo y ya está, porque en equipo solo se pongan piñatas, el resto es contra bots. ¿Vale? Cosas así, por ejemplo, y no tan caro, por ejemplo, para mejorar el piloto, que se mejora por oro, pues siempre te quedas, por ejemplo, a ver, yo voy a buscar un piloto aquí y yo estoy mejorando, por ejemplo, esta la vida, no, la tengo toda completa, pero otro que esté a medio de mejorar, sí, alguno de los nuevos, la línea es nueva pero no está nueva, por ejemplo, aquí, estoy mejorando esto, vale, yo si quiero mejorar aquí me cuesta 26 de oro, vale, tú puedes comprar oro por dinero, y luego lo mejoro, pero ese trabajo y a lo mejor el oro te vale caro, ese trabajo de comprar el oro y eso no genera adicción real rápida. Sí que me gustaría subirlo, cuando yo tengo aquí oro me gustaría terminarlo de subir, o subir aquí un nivel más que te cuesta 100, un nivel más, vale, pero si aquí te aparece una oferta, cuando yo le doy aquí mejorar de 90 céntimos, subir un nivel o subir varios niveles, o completar la barra por a lo mejor 50 céntimos, después de que este piloto lo he comprado por 800 de oro, por ejemplo, y más tarde, y rápido, con un clic, no que tenga que comprar oro y luego ver, y yo luego veo si mejoro o no, que me salga a mí la oferta de mejorar el piloto, por ejemplo, por dinero, por unos pocos céntimos. Y a lo mejor te sale una cuenta regalar este piloto gratis para mejorarlo antes que esto, y directamente por dinero, directamente 50 céntimos, y una persona a lo mejor no se gasta 5 euros, porque hay gente que no se quiere gastar 5 euros en el juego, o mucho menos en un piloto de 30 euros, pero a lo mejor 50 céntimos para tener esta habilidad que la está mejorando, que tiene esa necesidad de subirla, y es una necesidad rápida, y a lo mejor con pequeñas cantidades de dinero se gana más que comprando oro para luego comprar oro, como yo no he comprado nunca oro. A veces sí me falta, mira, sí que compré oro una vez para mejorar la Nina primera, pues me faltaban 20 de oro, o para tenerla, eran 400 de oro y tenía 395 y me salía, cogí una oferta de 20 de oro, porque en ese momento no sabía al principio cómo generar oro rápido, hay mil maneras de conseguir 20 de oro rápido, pero bueno, eso es otra cosa, o sea, esas motivaciones, jugar en equipo, que se mejoren cosas de la alianza en equipo, vehículos, que juegue uno de piloto, otro el arma delante, otro el arma de atrás, vehículos así, que los pilotos, por ejemplo, los pilotos se paguen la exclusividad, pero que lo puedan tener todo, o que se pague si quieres tener un segundo piloto, o que incluso el piloto, por ejemplo, se pueda mejorar si cumples unos requisitos de haber ganado un combate en cierta batalla. En combate contra otra persona, 10 combates. No puedes mejorar esta habilidad de segunda piel de este piloto, o no puedo pasar al siguiente nivel de piloto si no he ganado 50 partidas a los logros, lo que son los logros, pero que sirvan para que sean necesarios para tener
para tener ciertas mejoras de piloto, incluso a nivel individual o alianza. Motivar enfrentamientos, partidas de duelos contra otras personas. Estoy jugando una partida en combate a muerte, me encuentro a veces a 2 o 3 enemigos reales, pero no hacemos una escabachina. En el juego te haces a reaparecer por detrás, que es tan básico, y te mata, y depende un poco de la suerte y aparecer por detrás y te mata. Eso al final acaba hasta molestando. Pero si tú ves a un jugador que te ha matado una vez y tú lo has matado otra vez, ya hay varios jugadores y tú te picas, yo esto lo he visto en otros, lo he tenido en otros juegos, y le lanzas un botón de lanzar un duelo a ese jugador, y dentro de la misma partida a ti se te pone un escudo para los demás jugadores. Eso era en Invasión, por ejemplo. Se te pone el escudo y es un duelo, y solo os podéis matar entre ese jugador y tú, y es un duelo, a ver quién va, y que se equilibre de alguna manera el duelo, la fuerza o el nivel, que sea como un vehículo de duelo y un piloto de duelo a nivel equilibrado, y que se pueda durante una partida cualquiera de supervivencia, lo que sea, o sea, de combate a muerte, que se lance el duelo y que tú lo aceptes, lo mismo que tú pones una partida y invitas a supervivencia, o sea, invitas a participar en equipo. Durante una partida que te encuentres en combate a muerte o incluso a lo mejor en equipo, lanzar duelos, y en esos duelos da igual el piloto que tengas y el vehículo que tengas, que se equiparen de alguna manera, dice, aceptas con este vehículo, con estas condiciones, si se aceptan, y cosas así, y dice, hostia, me ha ganado, y te quedas ya una manera de volver a retar a esa persona yendo, por ejemplo, al registro de partida. Dice, oye, está aquí esta persona, he luchado contra este tío en esta batalla, aquí no hay ninguno real, a ver si encuentro una partida real, a ver, batalla en equipo, jugadores reales, ninguno, joder, es que incluso ya no me salen reales, ¿por qué? Para no machacar a la gente. También ocurre eso ahora en las piñatas, y ya no te encuentras al principio jugadores reales, y al final saben muy bien, son muy inteligentes, pues si te encuentran de las 10 partidas de piñata en una hora, 5 son jugadores reales y las 5 las pierdes con pilotos de LED y no sé qué, pues evidentemente te vas a mandar a la mierda el juego. Entonces, yo que ya tengo el Eddy y eso, el piñata, en las últimas que he jugado no me encontró casi nunca nadie de real, en la primera y en la última. Incluso a mí me lo ponen más fácil la IA, y se lo ponen más fácil a los rivales reales. Es inteligente, pero le quita ese para que nadie se mosquee, pero le quita ese aliciente de partidas igualadas. Entonces, a lo que iba, intento buscar aquí algún jugador real, aquí que tengo Redoleta seguro, ¿vale? Por ejemplo, porque yo le doy aquí a este registro y que yo pueda, en vez de solicitar amigos, aquí digo, duelo, si lo veo, y digo, dale aquí, alguna cosa para duelo, y si está conectado más, dice, te envío un duelo, y cosas así, entre alianzas, más partidas entre alianzas, de combate entre alianzas, y más colaboración, que se necesite más la colaboración en equipo, en mejorar cosas de la alianza, yo que sé, un potenciador de alianza, por tener una alianza a cierto grado de fuerza, pues tu daño te aumenta esa ayuda de la alianza, y que se tenga que mejorar, que se tenga que invertir dinero que se tenga que invertir dinero para mejorar el potencial, tu arma, en los mecánicos de la alianza, por ejemplo, mejora tu taller de la alianza y que mejora las de esos. Claro, evidentemente, entre rangos de alianza, pues que se ha equilibrado los enfrentamientos, pero que haya más cosas para colaborar. Vamos a mejorar el taller entre todos de la alianza, el taller mecánico, para mejorar nuestra arma, para mejorar nuestro tiempo de recuperación de vida, que no solo sea a nivel individual. Se pierden los juegos cuando hay muy pocas cosas en equipo, estos juegos se acaban perdiendo, y ahora se está incentivando, sí, está el nicho de las personas que se gastan dinero rápido en los pilotos, pero tienen claro, lo bueno es abarcar todos los nichos, hay que entender a los desarrolladores, pero tiene sus desventajas, que las personas que se gastan el dinero rápido son muy
a corto plazo, pero también se cansan antes. No son como estas personas que te digo yo, que llevan 6, 8 años jugando, que son más estables, no se pasan gastando dinero, tienen el vía, alguna cosilla de vez en cuando, pero son más a largo plazo del juego. ¿Me entiendes? Tienen sus desventajas y al final se van a cargar, por mantener un nicho de a corto plazo de gente que se gasta dinero, se van a cargar el que tienen de a largo plazo. Y al final he visto juegos, no adquieren invasión. Yo he jugado toda mi vida a este tipo de juegos, se acaban jodiendo cuando empiecen con super ofertas muy baratas, muy de cosas, y eso es que ya empiezan a culear, porque luego sacarán juegos mejores, muy parecidos y que te ofrecen más y son más baratos, y ahí es cuando ya empieza a joderse. En cuanto salgan juegos muy parecidos, más baratos, pero que de esto y en la misma se empezarán a descubrir. Lo que pasa es que a lo mejor no hay una competencia directa con un juego similar. Este juego tiene ventajas. Hay que ver quién juega más a este juego. Este juego juegan personas mayores, no juegan personas niños de 25 o de 15, no, son personas ya muy entrando a la jubilización en tiempo. Por eso es un juego con la torreta fácil de apuntar y todo eso. Y ese es el nicho, el mayor nicho de este juego. Entonces, y son este tipo de personas que tienen un juego para los ratos, para hablar, es como para socializar. Entonces, esa es las alianzas realmente, las que lo mantienen activas y todo eso, ese tipo de interacción de cuando uno te ayuda a ti a salvar la vida, que tú en el juego alguien en un combate, un amigo te pueda salvar la vida disparando a otro. Hay muy pocas oportunidades de eso en este juego, y que se genere un cierto hermanamiento de ayuda, de venganza con rivales y cosas de esas. Se está perdiendo y se le está dando mucho a los que tienen más poder y quitando a los pocos que tienen. Entonces llegará un momento que este juego empezará a ser inactivo, más inactivo en ciertos nichos, y se va a quedar en un nicho, pero es un nicho muy a corto plazo, que se cansa, que tienen arrancada de caballo, como yo digo, y luego parada de burro. Hay mucha gente que hace muchas muertes al principio, se compran todo y eso, y cuando ya han perdido un poquito la sensación, ya se cansan del juego y se van a otra cosa, o se quejan, se enfadan. No, hay que estudiar más. Yo llevo mucho tiempo jugando estos juegos, y el camino últimamente que han cogido el juego es el que he visto mucho, es cuando una llama arde más cuando está a punto de apagarse. Entonces yo este mensaje lo lanzo un poquito también a los desarrolladores. Si me escuchan, si lo ven en el vídeo, es que tomen nota, que hagan más divertido el juego, que generen más competitividad, más trabajo en equipo en el juego, y que todo esté al alcance de todo el mundo, que solo se pague por la exclusividad o por querer tener más de lo mismo, que es así de sencillo, y más cositas más baratas y más pagos. O sea, si hay más cosas de pago pero más pequeñas, como lo que he explicado de los pilotos, que si yo puedo mejorar el piloto un poquito aquí por 20 céntimos las dos rayitas, a lo mejor 5 euros no me gasto, pero 20 céntimos no es nada. El problema es que a lo mejor comprar un piloto 20 euros en Europa es caro, pero a lo mejor el mismo precio en otro lado es barato según la economía, y no distingue el juego eso. Entonces tiene que mejorar eso según a dónde se esté vendiendo el juego, cierta cosa, mejorar el precio y poniendo cositas baratas, para que sobre todo que generan adicción en ese aspecto, que estoy mejorando el piloto, estoy construyendo, no por oro y comprar oro y luego gastar en el piloto, sino una pequeña oferta y dice, ay, mejóralo por 20 céntimos y cositas así. Van a ganar más cobrando menos, pero muchas veces, y generando más y centrándose más. Claro, ellos fabricar un piloto nuevo, seguramente que es fácil, le cambian un poquito la imagen, le suben unos valores de aquí, un poquito de acá, les cuesta muy poco a los desarrolladores. Pero cambiar el sistema de juego, como yo estoy diciendo ahora, de competitividad, de alianza, de duelo y todo eso, evidentemente casi cambian la estructura del juego casi 50%, y tienen más trabajo, pero deben hacerlo. Los juegos mejoran y salen juegos cada día. Entonces actualicen el juego de esa manera,
Aunque tarden, en vez de actualizarlo cada mes, tarden 3 meses o 6 meses en actualizarlo, pero crear estos juegos nuevos y tendrán, ya verán como tendrán un boom de nuevos jugadores, de nuevos bits, de nuevos pagos y de nuevas cosas. He visto muchos juegos por actividad, por el deseo de los desarrolladores de tener beneficios, grandes beneficios a corto plazo. A corto plazo, grandes beneficios. Pero, bueno, yo no dependo solo, o sea, siempre he sido he jugado juegos de este tipo y todo lo acaba dejando. Y lo que y te mantienes en estos juegos por la hermandad, por la gente que conoces. Por la gente que conoces. Si no hay nada que motive a jugar con tus compañeros o contra tus compañeros también, se acaban muriendo los juegos. Y este juego se está automatando. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.